Hubo un hombre que soñó con reconciliar lo imposible, que logró lo que nadie pudo. Un hombre nacido en América, pero fiel a las raíces de España. Un soldado, un estratega, un católico ferviente y, por encima de todo, un idealista que creyó que la independencia no debía destruir, sino preservar el alma hispánica. Su nombre fue Agustín de Iturbide, y su vida, marcada por el honor, la fe y la tragedia, es una de las más grandes epopeyas políticas y espirituales del siglo XIX. Olvidado por la historia oficial, vilipendiado por los antipatriotas enemigos del orden y de la tradición, Iturbide fue, y seguirá siendo, el símbolo del México católico, monárquico y hispánico que pudo ser, y que aún late en el corazón de quienes creen en la unidad del alma española. Un hijo de dos mundos, Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu nació el 27 de septiembre de 1783, en Valladolid, hoy Morelia, en el corazón del virreinato de la Nueva España. Era hijo de José Joaquín de Iturbide, un español navarro, y de Josefa Aramburu, criolla de ascendencia vasca. Desde niño fue educado en el catolicismo, en la disciplina y en el amor a la patria española. Su carácter fue fuerte, templado, y su espíritu, profundamente religioso. En sus cartas y discursos posteriores, Iturbide repetirá siempre una idea: la religión católica es el alma de la nación. Estudió en el Seminario de San Nicolás, la misma institución donde años más tarde surgirían los primeros brotes insurgentes. Pero Agustín no sería un revolucionario, sería un ordenador del caos, un hombre que buscó el equilibrio entre la fidelidad al rey y la libertad del pueblo. Capítulo 2: El soldado del rey. Cuando estalló la insurgencia en 1810, Iturbide tenía 27 años. Al mando de tropas realistas, combatió contra los seguidores de Miguel Hidalgo y José María Morelos, no por odio, sino por convicción. Creía que la rebelión ponía en peligro el orden cristiano y la unidad del imperio español. Su espada, al servicio del rey, fue siempre guiada por su fe. Nunca permitió saqueos ni abusos. Castigaba con severidad a sus hombres si ofendían a la iglesia o al pueblo. Era valiente, elegante, educado, y profundamente devoto. Los cronistas dicen que antes de cada batalla rezaba el rosario con sus soldados, poniendo su causa bajo la protección de la Virgen María. Pero los años de guerra le enseñaron algo: España estaba perdiendo el alma de sus dominios, y los criollos, aunque fieles al catolicismo, deseaban autonomía. La independencia era inevitable, pero Iturbide comprendió que debía hacerse sin destruir la fe ni la herencia española. El Plan de Iguala, la España que renacía en América. En 1821, Agustín de Iturbide decidió actuar. Concibió un proyecto que cambiaría la historia: el Plan de Iguala. No fue una rebelión contra España, sino una reconciliación entre españoles y americanos, una síntesis de independencia con fidelidad a la tradición católica y monárquica. El plan se sustentaba en tres garantías sagradas: la religión católica, única y verdadera, sin tolerancia de otras; la independencia, bajo un monarca legítimo; la unión, entre peninsulares y criollos, sin distinción de origen. Era un manifiesto de unidad hispánica. Un intento de conservar lo mejor del imperio, la fe, la lengua, la cultura, bajo un nuevo orden nacido en América. Los insurgentes y realistas se reconciliaron. El ejército enemigo se transformó en el ejército trigarante, y su bandera, de tres colores, blanco, verde y rojo, sigue siendo hoy el emblema de México. Entrada triunfal a la Ciudad de México. El 27 de septiembre de 1821, las calles de la Ciudad de México se llenaron de júbilo. El ejército trigarante, encabezado por Iturbide, entraba victorioso, mientras las campanas de las iglesias sonaban y el pueblo gritaba: ¡Viva la religión, e viva la independencia, e viva Iturbide! Ese día, México nació, pero no como una república liberal y anticlerical, sino como una monarquía católica heredera de España. Iturbide soñaba con un reino nuevo, un reino de paz, de justicia y de fe.
Su ideal era que un príncipe español viniera a ocupar el trono, como símbolo de la unión entre la vieja y la nueva España. Pero la inestabilidad en Europa lo impidió. Y así, ante el clamor popular, Agustín fue proclamado emperador de México el 21 de mayo de 1822. El primer emperador mexicano. Su coronación, en la Catedral Metropolitana, fue un acto de fe. La ceremonia fue celebrada con misa solemne, incienso y cantos sagrados. Agustín se arrodilló ante el altar y juró proteger la religión católica y servir con justicia a su pueblo. Era un hombre de oración. Se cuenta que en palacio, antes de dormir, rezaba el Ave María con su esposa, la emperatriz Ana María Huarte. No fue un tirano, como algunos lo pintaron, sino un gobernante idealista que intentó imponer orden tras años de guerra y anarquía. Reorganizó el ejército, restauró la economía, y buscó reconciliar las heridas del país. Pero su sueño chocó con la ambición de los liberales republicanos, que deseaban una ruptura total con la herencia española y la autoridad moral de la Iglesia. La traición y el exilio, las intrigas políticas y los intereses extranjeros minaron su gobierno. Fue acusado de autoritarismo, pero en realidad, Iturbide era demasiado noble para el juego sucio de la política. Renunció voluntariamente al trono para evitar una guerra civil, y partió al exilio en 1823, rumbo a Italia. Desde allá escribió cartas llenas de tristeza, rogando por el bienestar de México y pidiendo a Dios que lo guiara. Soñaba con regresar, no para dominar, sino para servir. Cuando supo que su patria estaba siendo amenazada por invasiones extranjeras, decidió volver. Creyó que aún podía salvarla. El sacrificio del emperador Iturbide desembarcó en Soto la Marina, Tamaulipas, en julio de 1824. Ignoraba que el Congreso mexicano había decretado su muerte. Fue arrestado y condenado sin juicio. El 19 de julio de 1824, fue llevado al paredón en Padilla. Pidió un sacerdote, confesó sus pecados y besó un crucifijo. Sus últimas palabras fueron: mexicanos, muero por veros felices, que mi sangre selle la paz y el bienestar de la patria. Sonó la descarga, y con ella, se apagó el último ideal de unidad hispánica en América. El legado olvidado, la historia escrita por los vencedores lo llamó traidor, pero el tiempo ha demostrado lo contrario. Agustín de Iturbide no fue un tirano, fue un defensor de la fe, de la justicia y de la herencia hispánica. Su plan de Iguala fue el único proyecto político verdaderamente conciliador de la época, ni anticatólico ni antiespañol. Fue un intento heroico de mantener viva la civilización cristiana en el Nuevo Mundo. Hoy, su bandera sigue ondeando en México. Cada vez que alguien mira los colores verde, blanco y rojo, está contemplando el símbolo del ideal trigarente: religión, independencia y unión. Iturbide fue hijo de España y padre de México. Su vida resume la tragedia de los pueblos hispánicos, la lucha entre la fidelidad a la tradición y el deseo de libertad. Pero su sueño no fue destruir, sino reconciliar. Quiso que la independencia fuera un acto de madurez, no de odio. Creyó que América podía ser libre sin renegar de Cristo, ni de la civilización que la engendró. Y por eso, su nombre resuena aún en el alma de quienes entienden que la historia de España no terminó en 1821, sino que continuó bajo el mismo sol, en tierras americanas, donde el idioma, la fe y la cruz siguieron siendo uno. Epílogo: el emperador católico, Agustín de Iturbide murió joven, pero su espíritu fue inmortal. Como Isabel la Católica, como los reyes de la Reconquista, fue un servidor de Dios antes que del mundo. Su cuerpo descansa hoy en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, a unos pasos del altar mayor, donde las velas aún arden frente al Santísimo. Allí,
El eco de su juramento sigue vivo: defenderé siempre la religión y la unión de mi pueblo. Iturbide fue el último caballero del ideal hispánico, el emperador de un sueño que buscó unir, no dividir. Y aunque su corona fue de espinas, su legado, en el amor a la fe, a España y a México, sigue siendo una llama encendida en la historia de la civilización cristiana.